Gracias por su tiempo, gracias también, por supuesto, por su tiempo a ustedes. Esta es nuestra sesión 520, ya son 11 años de estar en este parque. Gracias por brindarnos sus luces respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país. La currícula de don Humberto Musacchio. Él nació en Ciudad Obregón, Sonora, en 1943, hizo estudios inconclusos de economía en la UNAM, ejerce el periodismo desde 1969, fue jefe de las secciones culturales de El Universal y Uno más Uno, y jefe de redacción de este último diario, subdirector de La Jornada, director de Comala, suplemento cultural del Financiero, y director de las revistas Kiosco y Mira. Es autor de 3 libros de crónicas: Ciudad Quebrada, 1985, Hojas del Tiempo, 1993, y Urbe Fugitiva, 2002, así como del Diccionario Enciclopédico de México. Apareció en 4 tomos en 1989 y reeditado en 3 tomos bajo el título de Milenios de México en 1999 y 2000. También es autor de diccionarios enciclopédicos de los estados de México, Nayarit, Guanajuato y el Distrito Federal, de ¿Quién es quién en la política mexicana?, 2002, y de Una historia gráfica del periodismo mexicano, en 2003. Es coautor de México 2006, Manual para lectores y electores, libro publicado este año, 2006, actualmente escribe en el diario Excelsior y en el semanario Siempre y conduce en Radio Red el programa La República de las Letras. Bienvenidos, bienvenido licenciado Arturo Robles Aparicio. Desde luego dejo ya los micrófonos a ustedes. Gracias. Buenos días. Cuando observamos las cifras que se están manejando en torno de los últimos sismos, es inevitable referirnos al de 1985, porque aunque se perdieron aquí, creo que apareció ayer el dato de 416 vidas en total en el país, y en la Ciudad de México serían poco más de 200, pero ese es el dato oficial. Se antoja pues compararlas con las de 85. En 1985 oficialmente hubo más de 5.600 defunciones, 5.600 víctimas fatales de los sismos, aunque una estimación del propio gobierno de la Ciudad de México que dio ese dato decía que podían llegar hasta 10.000. En un primer momento, en 1985, la Embajada de Estados Unidos dijo que eran 20.000 los muertos, aunque parece que después rectificó. Y yo digo, bueno, si ahora la diferencia es tanta, pese a que la destrucción material fue muy intensa y muy amplia, bueno, algo hemos ganado en materia de prevención ante esta clase de fenómenos naturales. Algo hemos hecho para que las cosas no sean tan trágicas. Por supuesto, son muy de lamentarse las 400 y tantas muertes que dicen que hubo esta vez, pero esperamos a que acabe de hablar. ¿Sí, no? No lo interrumpiré. Bueno, decía yo pues que aunque son siempre muy lamentables las muertes por esta clase de fenómenos y por casi cualquier otro, el hecho es que la diferencia es muy grande. Es el total de muertos en este año por los sismos fue menos del 10% de la cifra oficial
de 1985. Sin embargo, la destrucción material ha sido enorme, no está cuantificada del todo. El gobierno federal ha estado aumentando la cantidad en la que ha cuantificado estos daños, ya andan por los 49,000 millones de pesos. Vamos a ver cómo evoluciona esto, pero el hecho es que una gran cantidad de familias se han quedado sin hogar, en parte porque se cayeron, se derrumbaron los edificios donde vivían, o bien porque están lesionados, están dañados y se teme que pueda haber un accidente mayor y han desocupado sus edificios. Yo vivo en la colonia Condesa y ahí la destrucción ha sido de veras muy lamentable, la destrucción material, y es una gran cantidad de edificios, pero muchos, me sorprende a mí pues que los veo todos los días, una gran cantidad de edificios que están desalojados. ¿Dónde se va esa gente? Es la pregunta. Bueno, pues, quién sabe, creo que cada quien lo resuelve por su cuenta, porque no creo que el gobierno federal ni el de la ciudad tengan capacidad para hacerle frente a esto, ni imaginación para resolver el problema de la gente. En 1985, para hacerle frente al problema de vivienda, que ustedes recordarán que se desplomaron una gran cantidad de vecindades, sobre todo en el centro de la ciudad, en la colonia Morelos, en zonas que no se puede decir que sean de gente acomodada. Se construyeron entonces 55,000 viviendas con los recursos que habían llegado del extranjero, y yo creo que fue lo único bueno que hizo el presidente de la Madrid en todo su sexenio, porque 55,000 viviendas de ese carácter, viviendas que tenían servicios sanitarios y cocina dentro del propio departamento, pues me parece que representaban un avance frente al Cuarto Redondo con servicios en vecindades, con servicios generales, Cuarto Redondo que era cocina, sala, comedor, recámara y todo. Para quienes hemos vivido en esas condiciones sabemos muy bien pues que son condiciones propicias para la promiscuidad, que no es lo más recomendable. Y afortunadamente esos departamentitos que se construyeron para los damnificados tenían una o dos recámaras, la pareja podía podía dormir en un cuarto separada de los hijos. Creo pues que representó un avance la construcción de esos 55,000 pequeños departamentos. Sin embargo, ahora el grueso de la población afectada no es precisamente proletaria. Hay muchos afectados que son de clase media e incluso de clase media alta. Esos conceptos de clase media y clase media alta siempre son muy relativos, pero me los van a aceptar porque no tengo otros. Y el hecho es que a esas familias, ni modo que les construyan viviendas de 40 metros como lo hicieron en 85. Es gente que tiene hábitos que vive con una gran cantidad de objetos y resulta muy complicado resolver el problema de vivienda de esos sectores sociales. Recuerden ustedes que la zona afectada de la ciudad es paralela, más o menos paralela a la avenida División del Norte. Al oriente de la avenida División del Norte se desplaza esa franja que fue la más afectada por los sismos de este año. Y abarca colonias. En Polanco hubo un derrumbe, en la Condesa, pues ni se diga, hubo una gran cantidad de edificios afectados, en la colonia Roma, en la colonia del Valle, que es una colonia también de gente más o menos acomodada, y de ahí para el Real, como diríamos los mexicanos. Esas colonias son de clase medieras o de clase media alta, y el hecho es que no se puede resolver su problema ofreciéndoles una vivienda de 40 metros. Socialmente no se ajusta esto a la demanda real que establece ese número de damnificados de las colonias que mencioné. Y lo más terrible del asunto es que ni las autoridades federales ni las locales han mostrado imaginación para ver cómo le van a entrar al asunto. Por ejemplo, les han ofrecido 3,000 pesos mensuales para que paguen la renta. Bueno, cualquier ayuda es bien recibida, pero es evidentemente insuficiente. Es gente que se quedó sin casa, muchas veces sin empleo, el pequeño negocio que tenían también quebró.
3,000 pesos no les resuelven la vida. Otra de las brillantísimas ideas del señor presidente Peña Nieto es que formen tandas, que organicen tandas. Yo la única tanda que organizaría sería una para destituir a ese presidente tan inepto, creo. Me parece una burla decirle a la gente, ay, organícense en tandas para resolver su problema. Por favor, vámonos respetando, ¿no? Una propuesta más que me parece también infame es otorgarle préstamos a los damnificados para que construyan o reconstruyan, pero con unos intereses que no puede pagar la gente. Gente que se quedó sin nada, si recibe esos préstamos, pues, lógicamente no va a tener de dónde pagar los altísimos intereses que les van a cobrar. Hay quien dice que con los puros intereses que se paguen se resolvería el problema de vivienda. Pero esas son las propuestas que tiene un gobierno no solo inepto y ladrón, sino muy acostumbrado a vivir muy lejos de las necesidades de la gente. Es un gobierno absolutamente distante de nosotros, no le preocupamos en absoluto más que como negocio porque pagamos impuestos. Ellos siguen haciendo sus negocitos, carreteras mal construidas, como la de Cuernavaca, que se le abrió un hoyo al día siguiente de que la inauguraron y la dejaron intransitable. No sé si leyeron en los periódicos hoy en la mañana que el subprocurador que estaba investigando los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, ya lo destituyeron. ¿Qué es eso de ponerse a investigar a los políticos, ¿no? Ya lo destituyeron, y esa es la realidad en la que vivimos, una realidad en la que los ciudadanos no le importamos a este gobierno que además ni siquiera tiene capacidad para gobernar, que eso es lo peor del asunto. Pero en fin, yo creo que así como el movimiento de 85 fue la señal de arranque para un gran número de organizaciones populares, si ustedes recordarán, se formaron un buen número de vecinos que empezaron demandando vivienda y que después se organizaron para otras actividades y se constituyeron varias de ellas en organizaciones políticas o en organizaciones que apoyaron la creación del PRD en 1989 y que han impulsado la democratización de la Ciudad de México. Si esta ciudad tiene una vida menos antidemocrática, si quieren verlo así, que el resto de la República, se debe en buena medida al empuje de esos grupos organizados a partir de 1985. Si la corrupción del PRD no ha sido mayor, es también porque están esos grupos vigilando. No han impedido la corrupción, pero creo que de alguna manera están ahí como que los contienen. Esos grupos que se organizaron entonces pueden tener una réplica, y lo digo en el mejor sentido, en este año y en el que viene, porque lógicamente el gobierno no ha resuelto el problema de la vivienda. Los sectores de clase media muy acostumbrados a no vivir organizados, y cuando se organizan es para estar cerca del PAN o del PRI. Bueno, creo que ahora verán que ahí no está la solución, y yo tengo la esperanza de que se inclinen hacia la izquierda, porque tienen que resolver su problema. Eso está ahí. Son sus familias, es su vida la que está en juego. Entonces yo creo que van a tener la capacidad organizativa, la visión y la decisión para organizarse al margen del gobierno y hacer avanzar la democracia en esta ciudad, y que en lugar del latrocinio al que estamos allá, creo que acostumbrados desde el alemanismo, quizás desde los cañonazos de 50,000 pesos de Álvaro Obregón, pero que esa corrupción vaya limitándose, que esos dinerales que se van a la corrupción se destinen a resolver los problemas de la gente. Creo, pues, tengo la esperanza de que estos sismos generen un movimiento social semejante y aún mayor que el de 1985. Confiamos en eso, vamos a ver, pero en fin, no quiero llevarme todo el tiempo. Gracias. Bueno, cuando iniciamos esta sesión, gracias por escucharnos,
el currículo que leyeron del periodista Musacchio es muy extenso, está muy bien, es su experiencia de muchos años. A mí me pidieron los organizadores de este evento que viniera a platicar con ustedes mis experiencias en cuanto a la cosa política y a los sismos. Entonces ahí van a ver ustedes, pues ahí voy a señalar parte del currículum. Entonces la primera experiencia que tuve en la política fue en la preparatoria popular que organizamos en la Facultad de Filosofía y Letras a raíz de los rechazados de 1968, y en enero iniciamos en las instalaciones de la facultad, que no había mayores clases en la mañana. Ahí iniciamos la preparatoria popular. Tuvimos un periodo de febrero a julio para luchar por el reconocimiento de los estudios que ahí se llevaron a cabo, jóvenes rechazados a nivel preparatoria. Los muchachos salían en brigadas, y pues volanteaban, hacían mítines denunciando que el sistema educativo les había negado un derecho a la educación. La prepa se reconoció por parte del ingeniero Javier Barros Sierra en julio de 1968, cuando ya había iniciado el movimiento estudiantil de 68, que me han informado que aquí en este escenario han platicado sobre esos movimientos. Y bueno, esta es una consecuencia, pues, la plática de que ustedes ya tuvieron unas sesiones para analizar el tema. Bueno, posteriormente se nos invita a los de la Prepa Popular a participar en las brigadas. Ya teníamos experiencia en las brigadas del 68, que, como ustedes saben, el movimiento estudiantil tuvo unos líderes, pero además de los líderes había un movimiento muy importante, muy interesante, que eran las brigadas, que nosotros les denominamos el alma del movimiento. Eran las brigadas, y las preparatorias y vocacionales jugaron un papel muy importante. No se les ha dado la relevancia que estas tuvieron en esa época, la importancia del activismo de las brigadas y de los estudiantes de las preparatorias. La preparatoria popular se abocó a participar en las brigadas de varias facultades, economía, filosofía. Como ya teníamos experiencia, bueno, fuimos útiles, modestamente aportamos nuestra experiencia, y fue como se generó el movimiento estudiantil con una gran dinámica, una gran dinámica social. La Prepa Popular la menciono porque fue un movimiento que ganó, o sea, triunfamos, ganamos el reconocimiento y posteriormente una forma de pase automático, haciendo un servicio social a la comunidad. Y el movimiento estudiantil, aunque fue derrotado militarmente, pero ganó, tiene trascendencia social, porque se habla de antes y después del 68. O sea, históricamente tiene una gran importancia. Bueno, nos invitan a esos egresados de la Prepa Popular, en los sismos del 85, nos invita Manuel Camacho Solís a Renovación Habitacional Popular, cuyo director era Manuel Aguilera. Entonces, lo primero que se hizo
fueron viviendas provisionales de madera en camellones. Había unos camellones en la colonia Morelos, en esa zona del centro, y se hizo vivienda provisional para que los damnificados estuvieran pendientes de su vivienda. Ahí mismo estaban pendientes de la reconstrucción, inicialmente de que no se robara ninguna pertenencia. Y bueno, aquí quiero llamar la atención de lo siguiente. Hubo una visión de parte de, en ese entonces, de Camacho Solís y de Manuel Aguilera, porque nombró el gobierno a responsables, y ellos eran los responsables de la atención a los damnificados. Y había dos áreas, el área social y el área técnica. Nosotros trabajamos en el área social a través de, por ejemplo, en la Morelos, que mencionó el señor periodista, contratamos a 50 trabajadoras sociales para hacer el censo, y se les entregó a los derechosos un certificado de derechos, que ese era su pase hacia la construcción de su vivienda, y ellos eran testigos pues de esa convivencia tan bonita que tenían, porque las mujeres en esos campamentos eran las que hacían la comida, entonces había un comedor comunitario. Les voy a decir por qué menciono todo esto en un momento más. Se creó un módulo en cada colonia perjudicada, un módulo en la Doctores, un módulo en la Tránsito, un módulo en la Morelos, un módulo en la zona de la 20 de noviembre, en fin, varios módulos para que se atendiera directamente por medio de las trabajadoras sociales, hiciera revisar cuál era el daño de las viviendas, daño mayor o daño menor, o ningún daño. Y entonces ya con ese censo se le entregó al área técnica para que hiciera los proyectos de reconstrucción. O sea, nosotros les entregábamos a ellos, a los ingenieros, en esa forma sencilla, ¿no? Hubo cosas muy interesantes, nada más como una charla, se los quiero comentar. Ahí en la Avenida del Trabajo, en la colonia Morelos, había una vecindad que se llamaba la Casa Blanca. Ahí Oscar Lewis escribió un famoso libro que se llamó Los hijos de Sánchez, que aquí pues ya habrá leído nuestro culto periodista, ¿verdad? Seguramente. Bueno, entonces hicimos una asamblea ahí en la Casa Blanca para definir si era vivienda nueva o se renovaba la misma, ¿no? La misma vecindad. Entonces la gente ahí votó que fuera vivienda nueva. Entonces hicieron unas viviendas ahí en lo que es ese predio que se llamó la Casa Blanca. El líder le decíamos el Reagan, porque en ese momento en Estados Unidos gobernaba Reagan y él era el jefe ahí de la Casa Blanca, ¿no? En uno de esos días llega la coordinadora de trabajo social y me dice, oiga, fíjese que nos quiere meter gol el Reagan, el de la Casa Blanca. ¿Cómo que nos quiere meter gol? Sí, se quiere meter a su novia que se le dé su certificado de derechos. Y su mamá y él, ¿qué hacemos? No. Aquí la honestidad sobre todo, nada más a los damnificados. Entonces nada más él tiene un derecho porque es su vivienda. No tiene por qué andar metiendo a su novia. Pues sí, porque hay gente que se aprovecha en estos casos, ¿verdad? Bueno, entonces le impedimos al Reagan que nos metiera gol. Era un abuso de su parte, ¿no? Ese movimiento de damnificados aparece, que ya lo mencionó el muchacho. Llegan los grupos de la sociedad y se movilizan y entonces actúan en demanda de
reconstrucción, en Tlatelolco había un líder que se llamaba Cuauhtémoc Abarca. Entonces, bueno, tenía un pequeño detalle que pues ese ya todos lo perdonamos, ¿no? Era de doble banda, pues, ¿no? El famoso Cuauhtémoc, pero era un líder, era un líder. Y él trabajó muy fuerte en la reconstrucción de Tlatelolco. Les doy un ejemplo nada más como anécdota, porque me pidieron que contara esas experiencias, ¿no? de esa época. Ahí en la colonia Morelos también había una vecindad, pero era de varios pisos. Se llamaba el Palacio Negro, no el que se construyó el de enfrente. Ahí en ese Palacio Negro hubo en ese Palacio Negro hubo una película que se hizo. Esa película se llamó El hombre del automóvil gris, una película muy famosa. Entonces ahí en el Palacio Negro hicimos también una asamblea para que la gente decidiera si tirábamos ya fracturado el edificio o lo reconstruíamos. Entonces la mayoría también de la gente votó porque se tirara el Palacio Negro y se reconstruyeran sus viviendas. No cupieron, es que vivían en espacios sin mentira, de 4 metros. No es posible que vivieran gentes en 4 metros. Pues total, se derrumbó el Palacio Negro y se distribuyó unos ahí y otros en otros lados de la colonia. Bueno, ¿cómo pagaron después las viviendas esos damnificados? Bueno, a través se organizó de tal manera que pagaron, se decía, de que cómo iban a pagar, se iban a malacostumbrar, a que eso era paternalismo, y entonces simbólicamente hubo un crédito blando que se otorgó a los damnificados y pagaron a través de la fase 2, ya una vez terminada la reconstrucción, vino fase 2 y fue la que les cobró durante varios años, 20 años, les cobró 500 pesos, en forma simbólica, pues, para la reconstrucción. Ese movimiento de damnificados de 1985 trajo como resultado lo que dice Musacchio, de que tomaron años después el poder, y el PRD tomó el poder en la ciudad. Muchos de ellos fueron participantes activos como Bejarano y otros. A los que me tocaron a mí en la colonia Morelos, pues era la Peña Morelos, eran muchachos muy inquietos, activistas, muy organizados, en fin, tuvimos un diálogo bonito con ellos. Pero bueno, ¿por qué lo estoy mencionando? Porque ahora en 1985, desde ese 1985, ahora en 2017, hay una enseñanza. Esa enseñanza es que hubo dirección, hubo responsables. El responsable era Manuel Camacho Solís como secretario de la Sedesol y Manuel Aguilera como director de Renovación Habitacional Popular. Porque en todo desastre, posteriormente debe haber quien se responsabilice de atender a los damnificados. Y en ese caso hubo. Entonces, ya lo anunció aquí nuestro periodista. Ahora, ¿quién es el responsable? O sea, no hay responsables. O sea, ese es lo grave del caso, pues, ¿no? Que no hay, la gente está en la orfandad porque no sabe a quién acudir, ¿no? Bien lo dice. Hay dos tipos de afectados: las clases medias y las clases populares. Las clases medias en la Polanco, en la del Valle, en fin, ¿no?
las clases populares, bueno, allá en Xochimilco, en Milpalta, allá en Oaxaca no se diga, y allá en Jojutla. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que organizarnos de tal manera que exijamos que haya responsables. Después de que en 1985, el ejemplo es que había organizaciones bien definidas de los damnificados, y había pues un sentido de servicio que hoy no lo hay. El funcionario sabía que debía de servir, y allá en Xochimilco, por ejemplo, desafortunadamente fue a visitar el delegado las afectaciones y lo corrieron y le dieron una patada. Bueno, es muy significativo eso que pasa, porque quiere decir que si el servidor público está para servir y que si no sirve, bueno, pues tiene su merecido, hay una cosa que me preocupa solamente de lo que pasa con las clases medias y medias altas, de que ¿qué van a hacer? Bueno, hay dos elementos. ¿Qué van a hacer aquellos jubilados que tienen una pensión y que fue afectada su vivienda ahí en la del Valle, en Polanco? ¿Qué van a hacer? Porque tienen un bajo ingreso y ellos de muchos años compraron y estaban acostumbrados a vivir pues en esa forma. Pero ahora, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a recuperar su vivienda? Bien se dicen, los 300 pesos no les van a alcanzar. Bueno, entonces ahí, pues la propuesta lógica podría ser, pues un periodo de gracia, que se les ayude, que se vea qué se va a hacer con ellos, qué se va a hacer con las mujeres que en su mayoría fueron las que sufrieron en este sismo. Por ejemplo, los hombres fueron a trabajar y las mujeres estaban en sus casas y murieron. Ahí hay un censo de mujeres en ese caso. Bueno, es lamentable otra cosa, que es lo que yo quiero hacer énfasis de nuestras experiencias que como brigadistas tuvimos y que luego estuvimos colaborando ahí en Renovación Habitacional. Las reglas eran sencillas, nada más era que demostrara el habitante que era damnificado y ya, se registraba y ya. Pero bueno, ahora el FONDEN, el Fondo para el caso de desastres, desgraciadamente se burocratizó y ahora piden miles de requisitos para los damnificados, miles para que les den una vivienda, les reparen el daño. Todos cumplen su función, el plan DNA, ahora el 3 y luego ahora los militares, bueno, están cumpliendo y ahí van en ese momento, en el momento inicial. Y luego les quiero platicar un detalle. Héctor Méndez es uno de los dirigentes de los Topos y también van ahí a colaborar, a rescatar víctimas y lo hacen muy bien desde Tlatelolco. Héctor Méndez fue profesor de inglés de la preparatoria popular, un muchacho muy sencillo, ya una persona mayor, pero pues consciente de su tarea de servir. Bueno, el FONDEN depende de Gobernación. No alcanzan los fondos para la reconstrucción. Se burocratizó el detalle. También tienen que atacar el problema de los huracanes y el haber colaborado en Renovación Habitacional Popular me condujo posteriormente a que me llamaran a colaborar ahora en los huracanes que se dieron en Guerrero y en Baja California Sur. Pues había que ir a esperar el huracán que venía de frente, ¿no? Y entonces le pido instrucciones al jefe, oye, viene el huracán, ¿qué hacemos? No, pues mete a las brigadas en un hotel y ya no se pongan en peligro, pero venían las marejadas, el mar y luego el agua, andábamos allá
en el lado de Costa Chica. Bueno, tiene que participar activamente Protección Civil. Protección Civil es muy importante porque en el momento en el que ocurre un sismo, un huracán, los de protección inmediatamente tienen que ir a hacer la evaluación de los daños. Entonces, cuando llegamos para ver el fenómeno, ya nos llevaron a evaluar daño mayor, menor o vivienda nueva, en el caso de la destrucción de las viviendas. Bueno, después nos enteramos de que le estaban pidiendo muchos requisitos a los damnificados para la reconstrucción. Todavía ahí en Guerrero hay programas de vivienda que no los han llevado a cabo. Desafortunadamente, el gobernador metió a unas constructoras al programa, y esas constructoras todavía es hora de que no terminan esas viviendas. Nosotros sabemos a qué se debe, pues, pero bueno, no estamos aquí para hacer denuncias, pero sí para señalar un hecho que es característico, pues, de eso que pasa. A pesar de que hay, bueno, aquí en la Ciudad de México después se instituyó el FONAPO, Vivienda Popular, con créditos blandos, y luego se construyó el fideicomiso de vivienda del gobierno del Distrito Federal. Bueno, ¿qué es la Sociedad Hipotecaria Federal? Bueno, es una sociedad que le da crédito a las empresas constructoras, a las hipotecarias, a los constructores. Bueno, ya vimos lo que pasó. Entonces ahora tratan de regresarle a esos mismos irresponsables que violaron reglamentos y leyes, ahora les van a dar nuevamente esa reconstrucción. No se vale. Por eso es que, de acuerdo a nuestra experiencia, necesitamos un método que desgraciadamente no tenemos. O sea, les voy a dar un ejemplo nada más para que vean que no hay metodología. El gobierno federal inventó un término que se llama modernos. El moderno se llama. Es una referencia para que la sociedad se mueva. Y entonces no se puede mover la sociedad si no tiene método. Y desafortunadamente reclamó la UNESCO a México que no tenía metodología para el desarrollo de la comunidad. O sea, hay graves deficiencias que no se han resuelto todavía. ¿En qué es el método? Bueno, pues hablar con las personas, promover su participación en brigadas o en comités. Por ejemplo, un comité para que se exija que a los adultos mayores se les dé créditos blancos, ¿no? Eso es una necesidad. Y hay otras medidas que se pueden tomar. Pero no hay metodología. Entonces, hay ignorancia de cómo enfrentar el problema. No saben qué hacer. Están, bueno, la gente está descontrolada porque no hay líder, y en todo movimiento social, y eso es el título de mi plática, es los sismos y los movimientos sociales. Debe de haber una consecuencia de liderazgo que conduzca a una solución, pero no la hay desafortunadamente. ¿Por qué? Porque no están preparados, porque muchos funcionarios son jovencitos, niños bien, no han tenido una formación, ni siquiera saben lo que es desarrollo de la comunidad, y no tienen los elementos como para solucionar un problema que es necesario y urgente que lo atendamos. Hay un concepto, por último, para terminar con mi experiencia en estos casos, un fenómeno que se llama resiliencia, que es la capacidad de la población para resistir adversidades. Por ejemplo, ustedes, ¿quiénes son de ustedes damnificados? ¿Quiénes sufrieron en sus viviendas? Bueno, no tenemos aquí un damnificado, pero la resiliencia es
un fenómeno que permite a las personas resistir un embate de cualquier tipo, ¿no? Sobre todo de la naturaleza, de tal manera que no es igual cómo va a resistir la clase media o la clase media alta de la Polanco o de la del Valle o de la Condesa, cómo van a resistir un fenómeno que se les presentó. No es igual a cómo van a resistir los de Jojutla, los de Juchitán, es muy diferente, y la metodología también es diferente. Por eso nosotros proponemos una acción inmediata que no es otra que la organización de la sociedad, que se traduzca en hechos, que conduzcan a la autogestión. Por eso mencioné en un principio la preparatoria popular, porque era una preparatoria que consiguió a sus profesores por medio de la autogestión, y eso es lo que nos falta, mover a México. ¿Cómo lo vamos a mover, como dice el eslogan del gobierno, si no hay metodología? Si hasta la UNESCO nos critica porque no tenemos metodología. De tal manera que solamente la puede hacer una sociedad organizada, y por eso, pues, qué bueno que aquí hay un grupo interesado que haga eco de estas pláticas que son muy importantes, y los solicito, sigan ustedes haciendo varias conferencias que le van a ser útiles a la sociedad. Gracias por su... Por favor, cualquier comentario, pregunta, si me hicieran favor de ubicarse en este lado. Desde luego, brillantes las exposiciones de don Humberto y de don Arturo. Verdaderamente es complicado para nuestra sociedad entender todo este tipo de fenomenologías. En realidad, una sociedad que por lo general ha estado acostumbrada a no movilizarse, una sociedad que ha estado acostumbrada a seguir recibiendo la ayuda de quien venga, a seguir creyendo que vivimos en un país sin problemas, que desde luego la derecha que nos ha malgobernado tiene solución para todo esto, y se está viendo que no. Adelante, por favor, maestro. Un breve comentario. Quisiera solicitarle a nuestro amigo periodista, don Humberto Musacchio. Tuve ocasión de ver cómo en esta ocasión reaccionó el gobierno ante estos fenómenos naturales con sus consecuencias de problemas sociales. Acudió prestamente, como sabe, mandando a la autoridad, en este caso el Ejército, la Marina y la Policía, a tener el control sobre la situación. Y lo que se les ocurrió fue rechazar la avalancha de muchachos o de hombres que querían ayudar a sus semejantes, teniendo en la mente el acontecimiento de 1985. Esto fue muy notorio. Tengo entendido que en algunos casos hubo hasta fricciones o enfrentamientos entre la autoridad y los muchachos, sobre todo los muchachos. Pero no sé, no tengo posibilidad de leer toda la prensa,
Pero ¿cuál fue la opinión o qué actitud tomó la prensa, don Humberto, ante esa situación? Porque yo no la vi reflejada en los periódicos. No vi esa, no se comentó este fenómeno, o si se comentó realmente, pues si nos hace favor de informarnos cómo se comentó. Y hay algo, compañero, que también otra situación que quisiera que nos comentara en cuanto a los recursos económicos. Nos dice que Camacho Solís intervino, organizó, seguramente tuvo recursos económicos. Pero nosotros vemos con preocupación que se van a destinar, seguramente ya se aprobaron en los presupuestos, en la ley de ingresos y próximamente el presupuesto de ingresos, se van a destinar, no sé, 600, 800 mil millones de pesos para pagar intereses de la deuda externa. Es una cantidad prácticamente incomprensible para los de abajo, pues. ¿Cómo es posible que no se pueda destinar 50 mil millones de pesos para recuperar y para construir en esos pueblos, ya no digamos aquí en la ciudad, en esos pueblos abandonados de Morelos, Oaxaca, Chiapas, y quisiera que nos comentara qué recursos se tuvo entonces, porque esto nos va a ilustrar más. Muchas gracias. Buenas tardes. No, una pequeña pregunta. ¿Quién es el que se encarga de todos los millones que enviaron de todos los países? ¿Cómo le hacen para escoger al que va a repartir y en dónde va a repartir? ¿Qué cargo tiene? ¿O cómo se puede verificar que no se robó nada? ¿Nadie más? ¿Quién se empezó con hicieron la primera pregunta? Adelante. Bueno, yo quiero empezar, ahorita voy a darle respuesta a algunas cosas si me tocan a mí. Quiero recordar que Manuel Camacho llegó a la Secretaría de la SEDUBI, era, ¿verdad? Porque el que estaba antes en ese cargo era un señor de apellido Carrillo Arena, constructor de obras que se cayeron en el temblor de 85, la más conocida, la más notoria fue el Hospital Juárez, donde murieron muchas personas. Era un criminal, para no darle vueltas al asunto, un constructor. Se hizo el chiste en aquellos días de que se le cayeron los edificios porque en vez de cemento les ponía Carrillo Arena. Sí, era un tipo que defraudaba pues con eso, y defraudan muchos constructores. No he visto hasta ahora que haya sido detenido un solo inspector que autorizó la construcción de edificios que se cayeron o resultaron seriamente afectados. Ni uno solo. La única orden de aprehensión hasta ahora, tú me desmentirás, la única orden de aprehensión que existe hasta ahora es la de la directora del colegio Repsamen, que quién sabe dónde anda, ¿no? Ahí, ¿quién autorizó que esa señora se construyera su suite arriba de la escuela, donde estaban los niños, los maestros? Son preguntas que uno se hace. ¿Quién lo autoriza? En 1985,
el gobierno federal, por todos los medios, impidió que supiéramos quiénes eran los responsables de los derrumbes. Por todos los medios, no hubo un solo preso por haber autorizado una obra fraudulenta, ni uno solo. Y yo creo que hay una razón ahí de fondo, y es que para la autorización de obras, como en pocos sectores de la vida pública, invariablemente hay lo que llama el moche, pues la mordida para el funcionario que lo autoriza. Y ese funcionario que lo autoriza salpica para arriba. A mí que no me digan que los jefes de los inspectores son inocentes, porque no se los podemos creer. Y esos jefes de los inspectores, pues, también salpican para arriba y ahí se va hasta llegar a las alturas del asunto. Yo sí exijo como periodista, creo que mi obligación mínima es exigir que se castigue a los culpables de eso. Me parece una infamia que en 85 no se haya castigado uno solo, y ahora tampoco, ni un solo detenido por haber autorizado obras que se cayeron, ni uno solo, no hay orden de aprehensión contra ellos. La orden de aprehensión es contra la señora que construyó esa suite allá arriba de la escuela, por la cual le impusieron, por cierto, una multa de creo que de 25,000 pesos, porque la construcción creo que no acataba las normas, y le pusieron, pero al inspector que lo autorizó no le pasó nada, absolutamente nada. Y es un inspector de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México, y mucho me temo que de los gobiernos perredistas, así que alguien tiene que responder por eso. Yo creo que ya no estamos para hacer como si no hubiera pasado nada. Sobre la intervención de policías y soldados, miren, yo me formé cuando todavía leíamos marxismo en este país, los estudiantes rebeldes, y de ahí Lenin dice en alguna parte que las revoluciones se hacen o contra el ejército o con el ejército, pero no sin el ejército, no sin las fuerzas armadas. Y la experiencia de la revolución rusa pues es evidente, es una revolución que se hizo con las fuerzas armadas, con ellas. Sí, están al servicio del Estado burgués y reprimen lo que ustedes quieran, sí, pero también pueden estar al servicio del cambio social. Y en el caso de esta vez, a diferencia de lo que ocurrió en 85 ustedes recuerdan que el gobierno se quedó como pasmado, no aparecía por ningún lado. Los policías, los soldados empezaron a aparecer a los 3, 4 días de que ya los civiles se habían metido a rescatar a los sobrevivientes, a sacar los cadáveres de sus muertos. Hasta entonces aparecieron. Hoy no, esta vez no, esta vez sí estuvieron, desde el primer día estuvieron presentes. Y me consta, tengo una información directa, de que tenían instrucciones, sobre todo el ejército y la marina, de no obstruir ni entrar en contradicción con los civiles que estaban trabajando ahí. ¿Por qué? Porque en 85 eso fue una fuente de conflicto para el gobierno, entonces hoy les dieron esa instrucción. La persona, el almirante que estaba al frente de la marina, que es la que atendió lo del colegio Repsamen, tenía instrucciones de no entrar en pleito, en conflicto con los civiles. Y hubo un civil, uno de los topos, de los que, ¿cómo les llaman? Les dicen los topos, ¿no? Que se meten debajo del derrumbe a sacar a la gente. Dijo que estaba ahí una niña, Frida Sofía. Lo dijo, y bueno, y el almirante que estaba al frente del asunto tuvo que aceptar como bueno. En otras condiciones, él hubiera certificado que eso fuera cierto, porque esa es su obligación, y porque además ese es un oficial de inteligencia de la Marina. No es ningún improvisado. Entonces, hubo conflicto con policías y aún con soldados en algunos puntos, pero no fue la regla, como sí lo fue en 85, que hubo muchos problemas porque querían sacar a los civiles del asunto. Hoy no, donde lo hubo fue por excepción, no fue la regla. Sí me gustaría dejar eso precisado, porque miren, a final de cuentas, muchos de esos policías, muchos de esos soldados, de marinos, también son damnificados. Quizá no fueron damnificados por el sismo, pero fueron damnificados por la vida. La gente que se dedica a esas funciones es porque la vida no les ofreció algo mejor.
Entonces a mí me parece que nuestra obligación, si tenemos interés en el cambio social, en la honestidad de nuestros cuerpos policíacos, el mejor funcionamiento de los cuerpos militares, hay que ver el asunto con una mirada más amplia. No solo de condena por lo que estuvo mal, sino también de reconocimiento por lo que estuvo bien. E insisto, vamos a tener que trabajar con ellos, ahora y en otro régimen, no hay de otra. Pero hay algo que me interesa mucho dejar claro. Esta es una ciudad colapsada, esta es una ciudad que ya no da para más. Yo no sé si ustedes lo han experimentado, pero puede llevar 2 horas trasladarse de Santa Fe al Zócalo, o más incluso, en días normales, sin que suceda nada extraordinario. Ayer hice 1:30 para ir por Constituyentes de la colonia Condesa, que es donde empieza Constituyentes, a donde se junta con Reforma. Yo tengo un programa ahí en Grupo Radio Centro. 1:30 para recorrer esa distancia que normalmente se hace en menos de 10 minutos. Bueno, eso me indica que las cosas están mal. Pero no sé si vieron hoy en el periódico Milenio, aparece una información que me resulta muy grave. Y es que esta ciudad hay un atlas de riesgo, en donde no se debe construir, y si está construido, qué riesgos estamos corriendo los que vivimos en esas zonas. Bueno, ese atlas de riesgo no lo había querido dar a conocer el gobierno de la ciudad, lo estuvo escondiendo. Ahora salió Mancera con que, bueno, no es que se escondiera, es que lo estábamos haciendo, todavía no lo terminamos. No, ese atlas de riesgo existe y debieron advertirle a la población cuáles son las zonas de mayor peligro. Parece que el hecho de que la mayor destrucción haya ocurrido al oriente y a lo largo de la avenida División del Norte es porque hay una falla geológica a lo largo de ese país. La extracción de agua de la Ciudad de México, del agua que consumimos, solo el 30% se trae de fuentes externas. El 70% se saca del subsuelo de la propia ciudad y eso ocasiona los hundimientos. Entonces, que no nos cuenten que eso no tiene problema. Ellos resuelven las cosas de cualquier manera y después sálvese el que pueda. Yo creo que hay que empezar a pensar seriamente en la descentralización de la capital. Miren, Estados Unidos, que es la mayor potencia del mundo, tiene como capital a Washington, la ciudad de Washington. Es una ciudad que debe tener 1 millón de habitantes, no creo que tenga más. Es la capital de la potencia mayor del mundo. ¿Por qué? Porque las oficinas públicas están distribuidas en toda la Unión Americana. Concentrar todo en una sola ciudad es invitar al desastre. Y eso es lo que se ha hecho aquí desde la llegada de Cortés. Y yo diría que desde el triunfo de los aztecas sobre otras etnias. Hemos concentrado y concentrado y concentrado el poder, las funciones, la burocracia, la economía en esta ciudad y el resultado está ahí. Yo creo que o empieza a ponerse en práctica, empieza a discutirse por lo menos un plan de descentralización o vamos directito a un desastre mayor. La corrupción es un gran problema que está presente. Ya dijo Peña Nieto que no todos se lo achaquemos a la corrupción, que no seamos malos, hombre. Déjenos ser corruptos, pero también hacemos cosas buenas, es más o menos el mensaje que encierra este reclamo de Peña Nieto a la sociedad mexicana. No, yo creo que esta es una sociedad que padece gobiernos corruptos. Y no se salva, creo que en ningún partido, Me da mucha pena que en Xochimilco, donde hay un delegado o un jefe delegacional de Morena, haya ocurrido eso, pero también creo que ahí hubo mano negra de los priistas, que son buenos para eso también. Porque no creo que ese señor sea peor que los demás delegados. Pero bueno, me interesa insistir en eso, pues hay una ciudad colapsada y debe haber un plan de descentralización. El último proyecto de descentralización que yo conozco es el de 1975, cuando se dio a conocer el Plan Nacional de Desarrollo en el sexenio de López Portillo. No fue 65, fue 5 años, 10 o 6 años después. Era el penúltimo gobierno de López Portillo. Se dio a conocer el Plan Nacional de Desarrollo, que comprendía ir descentralizando las funciones del sector público.
Vino, pero no hubo nada porque se vino la crisis económica. En 1985, cuando ocurrió el sismo, se fueron de la Ciudad de México algunas dependencias, Caminos y Puentes Federales de Ingresos, se fue a Cuernavaca, el INEGI se fue a Aguascalientes, y algunas otras dependencias muy menores, se fueron, muy poquitas, muy poquita gente. El resto se quedó aquí. ¿Y por qué se quedó aquí? Porque aquí está la grilla, aquí están los cargos públicos, aquí están los negocios, aquí está todo. Y no hay el menor intento del gobierno federal por descentralizar. ¿Para qué? ¿Para qué? Si así nos arreglamos re bien, ¿no? Aquí hay más manera de armar cochupos y de ganar con la corrupción. Yo pues creo que no podemos aceptar eso de que no hay responsables. Sí hay responsables. Constructores venales, sinvergüenzas, y sobre todo funcionarios que mediante mordida autorizaron las construcciones que se cayeron o que resultaron afectadas. Yo quiero ver en la cárcel un buen número de funcionarios corruptos, ¿por qué no? Yo pago impuestos y si no los pago me voy a la cárcel. Y yo mantengo con mis impuestos a esos inspectores corruptos y a esos funcionarios ladrones. ¿Por qué voy a seguir manteniéndolos? Por lo menos quiero que haya justicia en el caso de ellos. Por último, nomás toco de pasada un asunto, y es el del TLC. Declaró un funcionario de Estados Unidos que si México sale del TLC le va a ir muy mal, su economía se va a desplomar. Desde que estamos en el TLC, la economía mexicana crece apenas en promedio al 2%, poquito más quizá. Desde hace 32 años o más, 35 quizá, la economía mexicana crece menos que la población. La entrada al Tratado de Libre Comercio no significó mejora para la gente, pero sí fue una operación para desmontar la economía nacional y convertir a México en un país maquilador con bajísimos salarios de 15 o 20 veces menos de los que se pagan en Estados Unidos, 15 o 20 veces menos de lo que gana un obrero por hacer lo mismo en Estados Unidos. Eso ganan los obreros mexicanos. ¿Dónde está la conveniencia? Bueno, pues está para algunas empresas que exportan y sobre todo para empresas gringas que tienen aquí sus plantas en las que pagan cualquier cosa y exportan sus productos. Se están llevando un coche rojo allá afuera. ¿Sí? Ya se lo llevaron todo, ¿verdad? Bueno, eso es lo que quiero decir. Si México se sale del TLC, no creo que eso sea el fin del mundo. Hay mucho futuro para nosotros porque somos gente de pelea. Gracias. Las preguntas que hicieron nuestro compañero y la señora son preguntas igual en la primera intervención que tienen que ver con la economía y la primera pregunta la contesto sencillito. Cuando el sismo del 85 hubo un fondo, un crédito que pidió México al Banco Mundial. Entonces, a través de fase 2 que aquí les platiqué, se hizo una recuperación a 20 años y se fue pagando ese crédito. Ese lo hizo el Banco Mundial. Bueno, trasladémonos ahora. Dice la señora que todas las donaciones de países extranjeros y hasta me da mucho gusto que algunos artistas hayan regalado millones en dólares como Lady Gaga y otros artistas, ¿no? Bueno, en este momento a las 11 de la mañana nos citaron a través de las redes al Zócalo porque iban a demandar precisamente que en qué se está gastando, en qué se va a gastar, quién lo va a manejar, esos fondos que envían de donaciones de países como los rusos, como los propios americanos, ya enviaron millones de dólares. ¿Quién los va a manejar? ¿Cómo se va a hacer? Entonces, en este momento está terminando el meeting al que no pude ir
nos invitaron por las redes sociales, allá en del Ángel de la Independencia o del al Zócalo, en este momento está desarrollando, precisamente para demandar ese tema. Pero lo que puedo decir es que podemos nosotros ser partícipes formando comités de investigación, comités de demanda, en fin, la sociedad civil debe de organizarse también para demandar que se utilicen esos fondos para lo que fueron enviados. Ahora, es una sí. acotación porque me parece muy importante. Sí. Dijo Peña Nieto, declaró que el fondo del que se disponía para la reconstrucción es de 2.693 millones de dólares, si no me equivoco. Circula en redes sociales la cuenta de todas las aportaciones que se han hecho en efectivo y la suma es cercana a los 40.000 millones de dólares. Unos están en la Cruz Roja, otros en organizaciones sociales, etcétera, sí, pero ese dinero existe. Hay que ver dónde anda. Bueno, a eso me quiero referir precisamente, que es tan importante ese tema, ya lo tocó aquí, es una pregunta muy importante que está haciendo la compañera, y apareció en las redes esa demanda de que se atienda por parte de la sociedad, y por eso están ahí en el Zócalo. Miren, por ejemplo, aquí está la demanda. Son 36.963.377 dólares. Estamos hablando en dólares. Quienes hacen las aportaciones, está el banco Bancomer, Walmart, Samsung, Google, Facebook, Apple, AT&T, Home Depot. No digo la cantidad de cada uno porque pues, me llevaría toda la mañana, ¿no? Pero son muchísimas. De los artistas está Lady Gaga, está Katy Perry. Katy Perry es una artista americana muy bonita, muy guapa, una morena. Rowling, Cristiano Ronaldo, el periodista, está donando 83.000 millones de dólares. El futbolista, el Grupo Pachuca, pues gana muy bien allá, Grupo Maná, en fin, varias organizaciones. China, 1.000 millones de pesos. Bueno, quiero decir lo siguiente, no todo lo maneja el gobierno, o sea, no, se supone que Hacienda, por ejemplo, hablando de la cuestión de los fondos, el Fonden lo maneja Gobernación, pero es Gobernación el área política, pero no mueve ningún dinero Fonden si no se los autoriza Hacienda. Entonces Hacienda es prácticamente la que decide, pero hay otras organizaciones. Les quiero aclarar que no todos estos fondos se van no los maneja el gobierno, también hay otras fundaciones que los manejan. Y por otro lado, no todo el dinero es para vivienda. Por ejemplo, en el caso de Jojutla, en el caso de Oaxaca, pues se fracturan carreteras y entonces parte de esos fondos van para infraestructura, ¿no? Y un país sin infraestructura, pues ¿cómo lo trasladamos, no? Bueno, de tal manera que esa es una de las cosas. Pero les quiero comentar que se llaman subsidio a las tasas, lo que se dio en el temblor del 85 y que después nacieron FONAPO y Fideicomiso de Vivienda del Gobierno del Distrito Federal y que luego las desaparecieron y se creó otro fondo y luego se creó el INVI. Bueno, empezó FONAPO trabajando con tasas preferenciales. ¿Por qué? Pues porque era para los grupos populares y tuvo su fama. Bueno, ahí se fortalecieron grupos de la sociedad civil, sobre todo de Iztapalapa. Pero ahora está indefinido cómo están, si hay tasas blandas, si no hay tasas blandas, cuál es el subsidio que le da el gobierno a los bancos, qué es el segundo piso. Son conceptos económicos muy importantes que ustedes también pues, deben de saber, ¿no?
Un banco de segundo piso, por ejemplo, Fonapo, tenía de segundo piso y de primer piso. ¿Por qué? Porque pedía los bancos, pero él también fondeaba. ¿Cómo se fondean? Bueno, se van a fondear ahora con esos recursos que dice la compañera, pero bueno, el compañero mencionó el 2018, y para terminar, quiero hacer un comentario al respecto, para que no se oiga doble. La idea es la siguiente, les voy a hacer un comentario. Habló del Telecán. Hablar del Telecán es hablar de Estados Unidos, que se niega pues presiona a México, ¿no? Lo ve con mucha debilidad y por eso lo presiona. Entonces, a la llegada de Trump cambió el panorama mundial, o sea, hubo un cambio catatónico en el tablero del ajedrez político, y entonces ya no es igual, ya es otra política a nivel internacional, cambió el tablero. Aquí en México el temblor ha hecho cambiar el tablero. Les voy a decir en qué forma. Un ejemplo, y luego les doy el otro. El ejemplo de Claudia Sheinbaum. Bueno, el sismo ya le pegó, ya no tiene, a pesar de que se ha defendido, ya no la tiene tan fácil, tiene que trabajar mucho para ser la ganadora en los comicios en el DF del próximo, del 2018, porque lo tocó el compañero. Bueno, a nivel nacional es tan importante, cambió el tablero también, es tan importante este fenómeno que los asesores del licenciado Peña Nieto le han de haber dicho, oye, pues aplícate, ¿no? Y entonces regresando de allá de Oaxaca, le avisan del sismo de aquí del 19 de septiembre, le avisan, oye, las cosas están difíciles, tienes que salir a la población, ¿cuál es tu obligación? Y luego se fue ahí a ordenar pues que actuara DNN y en fin, porque tiene que ver con el 18. Si ustedes ven las encuestas, ha subido un poquito Peña Nieto, ha subido, ¿por qué? Porque ha salido en la prensa, ha subido unos números, pero bueno, es que para el 2018 tiene que haber una actividad más profunda de la sociedad, o sea, de ustedes, de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque ya no le podemos dejar a los partidos políticos esa responsabilidad que, por cierto, acaban de autorizar en el Congreso 40,000 millones de pesos. Por la pregunta que hace usted, el gobierno va a disponer, de acuerdo al presupuesto del año que viene, ya destinó el Congreso, ya le autorizó al gobierno gastar 40,000 millones de pesos. Ahí debemos tener, debemos hacer una comisión de investigación y vigilancia, así como los periodistas hacen su investigación, también la sociedad civil se debe fortalecer. Debemos de reconstruir el tejido social, porque ¿qué pasa en esas colonias populares? ¿A dónde van esos jóvenes? Ya los millennials, los que decíamos que eran unos pequeños burgueses que nada más iban a la disco, bueno, salieron a la calle, efectivamente, todos los vimos. Bueno, entonces, ahora debemos aprovechar esa gran posibilidad para que la sociedad civil, nosotros, hagamos un papel más importante en el tablero en el 2018. No nos podemos quedar callados, tenemos que hablar, tenemos que ir, tenemos que ver, porque hay irresponsabilidad social de los que manejan el poder. No podemos dejarlo, ya tenemos que organizarnos en brigadas, en comités de vigilancia, pero ya lo tenemos que hacer. Muchas gracias. Es de última hora. Ahorita el compañero me está comentando, y lo que están de alguna manera ustedes comentando, diciendo, respondiendo a las preguntas, viene emparejado con lo que está haciendo ahorita Mancera, de la manifestación que se fueron al Zócalo, que en este caso creo que es la segunda porque ya había otra. Ahorita le están mandando un mensaje al compañero,
Mancera está reprimiendo a los damnificados porque están exigiendo justicia y precisamente, sí, o sea, para que vean de lo que estamos hechos o lo que están hechos estos desgraciados, ¿sí? Se quedan sin casa, estamos hablando no solamente de jóvenes, estamos hablando de una población grande también, de ancianos, con pensiones miserables de 2,000 pesos, y ahorita Mancera está haciendo esto, reprimiendo a alguien, a todos los damnificados que están exigiendo justicia y en relación a todo lo que se están hablando, y lo menciono precisamente para que todos tengamos conocimiento. Gracias. Aprovechando precisamente los comentarios que ustedes han hecho, han tocado el tema del Telecán, han tocado el tema de los 40,000 millones de pesos autorizados por el Congreso de la Unión. Sin embargo, obviamente también sería prudente comentar el gasolinazo que nos viene y obviamente que la reconstrucción entonces la vamos a pagar nosotros. El gobierno continúa siendo un ente gerencial que está al servicio de otros poderes, no del pueblo. Es cuanto. Gracias. ¿Quieres agregar algo? No, nada más darle. Bueno, vamos a dar las gracias. Pero esto de Mancera a mí me parece gravísimo, ¿no? Adelante, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo no quisiera dejar de hacer un comentario. Fuimos convocados a este evento. Sí, para acá. Fuimos convocados a este evento con un cartel que decía la reconstrucción pendiente. Y yo creo que este tema va mucho más allá de la simple reconstrucción del último sismo, ¿verdad? Del 19 de septiembre. Yo considero que este tema es tan profundo que lo que realmente está en juego es la reconstrucción del sistema y del modelo económico del pueblo de México. Y considero que este proceso de reconstrucción sí arranca de todos y cada uno de nosotros los ciudadanos, ¿sí? Por eso, para las elecciones del próximo año, sí tenemos que exigir con nuestro voto, ¿sí?, gobernantes verdaderamente honestos, ¿sí?, y que cumplan con los objetivos más importantes del país, que es traer justicia y equidad. Muchas gracias. De acuerdo. Sí, de hecho, precisamente esta charla pues iba dirigida a que los que estamos aquí vayamos enriqueciendo el tema, ¿no? Como la participación del compañero, que hablar de la reconstrucción pendiente nos llevaría muchos sábados y hay que hacerlo, porque creo que lo que más necesitamos es la reconstrucción moral, la reconstrucción política, la reconstrucción económica. Yo creo que son varios ángulos, reconstrucción cultural, retomar lo que es necesario y cambiar, transformar aquello que ya está descompuesto, y de eso se trata finalmente esta reunión. Y bueno, como cada sábado a sábado lo hacemos. Está invitado el compañero que venga todos los sábados, porque este es parte de una serie de propuestas. Este espacio es una propuesta de esa transformación. Bueno, le paso el micrófono al compañero que continúe. Pues sí, nada más quiero decir algo sobre esta necesidad de la reconstrucción. Si ustedes observan, el Estado mexicano ya no puede. Esta forma de ser y de gobernar del Estado mexicano ya no funciona. No hay una institución sana. La educación es zona de desastre. La salud ni se diga. La economía, bueno, felicidades. La seguridad, todo aquello que tiene que ser y ofrecer el Estado, está en quiebra, no lo pueden hacer, están fracasando en todo. Entonces lo que se requiere es una nueva manera de gobernar, revitalizar las instituciones del Estado, no para reconstruir lo que antes fue este Estado represivo creado durante el régimen priista.
Necesitamos instituciones democráticas que le sirvan a la gente, que impidan el atrocinio de los políticos, que le den la cara a los problemas sociales. Bueno, eso lo tiene que hacer un partido con una visión diferente, sin gente corrupta. Y yo tengo muchas críticas que le hago generalmente a Andrés Manuel López Obrador, pero hay una cosa que para mí lo hace diferente a los demás. Nadie ha podido probar que es un corrupto, nadie, absolutamente. Y vaya que tiene enemigos, ¿eh? Yo voy a votar por él. Ha sido una sesión muy interesante. Nos vemos el próximo sábado. Hasta luego.